poder hacer lo que uno quiere, lo que uno desea, que te paguen por eso, o sea, poder haber sido profesional de aquello que deseo, la verdad que es un privilegio, es un privilegio. La mayoría de la gente que habita el mundo que yo conozco, vamos a hablar más que nada por lo menos en las sociedades occidentales, la mayoría no hace lo que desea, inclusive que le vaya bien, ¿eh? Mira, la vida termina cuando termina la vida, claro. Ni un minuto antes. Claro, porque uno muchas veces tiene la sensación de, bueno, ya está, ¿no? Ya está, ¿qué más me puede pasar? Tengo determinada edad, ya la vida me acarició y me cascoteó todo lo que pudo y bueno, llegué con lo que tengo, ya no quiero... Gestionar el declive. Claro, no quiero ya más rasparme con nada. Ya, no sé, a los 85 supongo que el sufrimiento no es lo mismo que a los 35. En fin, nada, ya está. Bueno, no está. No está, no quiero contar cosas de la película, pero no está, ¿viste? Siempre podés tener un espacio para el goce, para el disfrute, para el deseo, para la capacidad todavía de tener una profesión en la que seguimos jugando, ¿no? Y entonces la vida es un poco eso, ¿no? En la medida que uno puede, no que después las cosas que me pasan en la vida real me afectan como a todas las personas, pero digo, en mi profesión hay una vida de querer seguir contando historias, de seguir jugando a contar historias, a hacer otros, y entonces está siempre vital esa energía, porque ahora te toca jugar a esto y tenés que averiguar un montón de cosas, tenés que ver, tenés que ponerte en la piel, millones de cosas, imaginar millones de cosas que no te atan a una rutina diaria que por más que te guste lo que haces y te vaya bien, todos los días resulta que parece que es lo mismo. En nuestra profesión, para bien y para mal, cada día es distinto. Hoy Miguel y yo charlamos con Eduardo Blanco, uno de esos actores argentinos que todos sentimos cercano. Muchos lo recordamos por películas como El hijo de la novia, Luna de Avellaneda o El mismo amor, la misma lluvia, donde supo construir personajes entrañables, humanos, llenos de humor, ternura y verdad. Eduardo ha trabajado con algunos de los grandes nombres del cine y el teatro argentino, como Ricardo Darín, Juan José Campanella, Norma Leandro y el recientemente fallecido Luis Brandoni, con quien protagonizó durante años la obra de teatro Parque les ama. Una dupla muy querida que ahora vuelve a encontrarse con el público a través de la película del mismo nombre, recientemente estrenada en Netflix. En esta conversación hablamos de vocación, de reconocimiento, de dinero y estabilidad en una profesión tan incierta como la actuación. También de la amistad dentro del oficio, del valor de sostener una carrera durante décadas y de cómo se mira la vida a los 68 años cuando uno ya puede observar su camino con más perspectiva. Una charla sobre el oficio de actuar, pero también sobre la vida, la amistad y el paso del tiempo, y esa forma de seguir disponible para nuevas aventuras. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al podcast y que activen las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, bienvenidos. Esta es la historia de Eduardo. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Eduardo, bienvenido a Second Half. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Eduardo, me toca entrevistarte junto con Horacio a una persona que admiro mucho, así que a ver qué tal va. Muchas gracias, es una charla. Vale, pero no esa me relaja. Eduardo, me gustaría empezar un poco con tu infancia, digamos, ¿no? Y qué memoria que tenés. Exacto. A ver. Pero sobre todo pensar en el Eduardo de hoy, ¿qué recuerdos tenés de la infancia que hacen que seas como sos hoy, digamos, ¿no? Sí, viste que bueno, la infancia es una etapa de formación importante, ¿no? Y ya a esta altura de la vida, con la edad que tengo, un recorrido bastante amplio. Uno cree, ¿no? Porque vos sentís que pasó siempre... Psk. Y yo tengo los mejores recuerdos de la infancia, la verdad. Estamos hablando de otra época de Buenos Aires también, ¿no? Claro. Era una época que te permitían libremente estar en la calle y disfrutar la calle, ¿no? Que parece una tontería, pero es muy importante. Es muy importante porque
podés sentir la libertad, podés ir a jugar con tus amigos con tranquilidad. Bueno, hoy Buenos Aires no es aquella Buenos Aires, No, total. donde la gente podía tranquilamente a la tarde, en el verano, sacar las sillas a la puerta de su casa y sentarse ahí, compartir con los vecinos. Y, Vivir en comunidad también. vivir en comunidad, con tranquilidad, no porque no pudiera pasar algo. Siempre en cualquier lado, por más seguro que sea, puede pasar algo. Pero los tiempos que corren no son los mismos, ¿no? Entonces, yo tengo esos hermosos recuerdos de la infancia que tiene que ver con la libertad, ¿no? Que tiene que ver con el jugar libremente y bueno, yo soy actor, por lo tanto sigo Algo jugando, ¿no? claro. Sigo jugando. Éramos chicos, se usaban y se veían mucho las películas de cowboys Claro. y a mí me encantaban, y entonces cuando jugábamos, viste, a veces te montabas en una escoba, que era un caballo, Claro. y jugabas a Bueno, los como el hijo de cowboys. la novia, ¿no? El hijo de la novia. Bueno, había tenés un poquito de razón, eso, ¿no? mira, ni me acordaba, tenés razón. Empiezan jugando. Exactamente, bueno, mirá, eso hace referencia, mirá, no me acordaba a lo que te estoy contando, porque así empieza la película. Empieza así, ¿no? Nosotros de chicos, jugando. Y bueno, ahora me sigo montando a una escoba que sigue siendo un caballo mientras la monto, ¿no? Total. De eso se trata actuar, creo yo. Eduardo, fuiste por tu adolescencia, tus padres inmigrantes españoles, así que Sí, gallegos, puede ser sí, que sí. eres argentino español o argentino. Sí, sí. Y era un entorno, bueno, de trabajo, tal, y no necesariamente un entorno donde se promovía mucho el teatro, la cultura No, del arte. no. ¿Cómo te nació? ¿Dónde fuiste? Mirá, me lo he preguntado muchas veces, no tengo una respuesta única, digamos. Yo siempre creo mucho en los caminos, en la construcción, en cómo las cosas se van dando y, bueno, se convierten en algo, ¿no? Producto y consecuencia de ese camino, ese recorrido. Entonces yo tengo varias teorías. Yo supongo que a lo mejor cuando era chico, te estoy hablando de otras, ya parezco Matusalén, pero bueno, era un poco eso, ¿no? Vos cuando yo tenía 11, 12 años, tenías posibilidad en los cines de barrio de pagar una entrada un sábado al mediodía y te veías 3, 4 películas por el precio de una entrada, Claro. distintas películas en el mismo cine. Y entonces íbamos con un grupo de amigos, y entrabas al cine a las 2 de la tarde y te ibas a las 8 de la noche. Y era mágico porque entrabas de día, salías de noche y habías paseado, qué sé yo, la imaginación por 20 millones de lugares. Depende de dónde fuera la película, viajaste, te emocionaste, te reíste, en fin, por donde, si te gusta que te cuenten historias, digo, por donde te pasé esa historia, ¿no? Y cuando salías del cine, ¡wow! ¿Qué había pasado? Era de noche, Nada ¿no? cambió, ¿no? Era, volvías a la realidad, ¿no? Era una cosa que qué lindo que te cuenten historia, ¿no? Mirá cómo me transportaron a 20 millones de lugares, me hicieron gozar, mirá. Bueno, ponele que esa puede ser un disparador de eso. Después, no sé, tuve una novia, justamente como mis padres no iban al teatro ni nada, tuve una novia que fue la primera que me llevó al teatro. Claro. 16, 17 años. Y fuimos a ver algo increíble porque era una obra de teatro que muchos años después se transformó en una película mítica para la historia del cine argentino. Yo fui a ver la obra de teatro Esperando la carroza, Mira vos. en un teatro de 100 localidades, Claro, claro. de Lander, ¿viste? Y yo lo recuerdo también como una experiencia, increíble, ¿no? Y después, nada, la vida también, a eso de los 17 años, en un grupo de teatro independiente, que encontré un espacio ahí muy importante para mí en ese momento. Yo iba al colegio industrial, no me gustaba ir al Claro. colegio industrial, Claro. todos varones además en esa época, sí, en el sí, colegio sí. industrial. Lo digo como un elemento importante para esa edad, ¿eh? Claro, claro. No lo digo en un lugar machista. Sí, sí, Quiero decir, yo iba a reuniones de amigos míos del barrio, y que yo qué sé cuánto, que iban a colegio mixto, Sí. no industrial, y yo era el nuevo, ¿viste? No conocía a nadie, ¿viste? Las chicas, ¿viste? Bueno, nada. Y además una época donde era difícil manejarse con libertad en algunas cosas, ¿no? Y en el teatro, en ese espacio de teatro, me enseñaron el amor al teatro, la libertad para poder expresarse con lo propio, con lo que a uno le pasa, tratar de buscarlo, de respetarlo, ¿no? Y entonces ahí era un espacio de libertad
donde nadie se mofaba de nadie, porque resulta que si te emocionabas por algo no eras un maricón. Claro, Porque claro, ese claro. era el preconcepto de la colegio época, industrial ¿no? no era tan Como así. si, bueno, nada, pero había un poco de eso. Y otros ejemplos más, ¿no? Y ahí en ese espacio nadie juzgaba a nadie, todo el mundo, te estoy hablando de una época que si te abrazabas y te dabas un beso con un varón, resulta que también, Claro, ¿no? sí. Y ahí te podías abrazar con un varón, con una mujer también, Sí, sí. y no necesariamente significaba siempre con respeto, ¿no? Sí. Sobrepasarse con nada, y que, bueno, Una cosa más encontrar un natural. espacio de libertad también, ¿no? Y de búsqueda, y de aprendizaje, y de ilusión. Entonces, digo yo, la sumatoria de estas cosas seguramente... Pero yo ahí todavía no pensaba, por todo lo que me decía el afuera, ni loco de Claro. dedicarme a eso, ¿no? Ahora vamos a- ¿Cómo, Entonces, cómo fue que de alguna manera ya en ese momento requería ser un poco transgresor con respecto a, ¿no? a tu colegio industrial, probablemente a las expectativas de, no sé, de tus padres, de tu familia? ¿Cómo fue el pelear o el buscar ese camino tuyo de meterte en el mundo del arte? Que, bueno, no era un mundo tan quizá estructurado o con una expectativa profesional tan clara, ¿no? Sí, no sé bien cómo responder esa pregunta, ¿no? Es porque ser transgresor me pondría en un lugar con el cual no me identifico mucho Claro. aunque puede ser, ¿eh? Pero yo no me identifico con esa palabra, porque en realidad yo le llamaría, pero sin ser consciente de eso, ¿no? La persecución del deseo, ¿no? Bueno, Porque nunca estuvo en mi cabeza como términos de transgredir. No porque esté mal, ¿eh? Estoy diciendo que como yo siento que lo viví. Claro. Yo siento que lo viví así, sin tampoco ser muy consciente que estaba persiguiendo mi deseo, ¿eh? Sin ser muy consciente. ¿y tuviste que pelear por Oh, sí, conseguirlo? nada, bueno, tuve que animarme. Claro, por supuesto, tuve que aprender a decir no. No, los no difíciles en principio, en una edad donde uno todavía tiene como una cultura familiar, diría yo, mandatos, proyecciones. Yo soy mi mamá gallega, mi papá también, que acá vivían 20 kilómetros uno del otro, pero se conocieron en Buenos Aires. Increíble. De las dos familias esas, yo soy el primero nacido allá. Claro. O sea, primer nieto, primer hijo, primer sobrino, en una época donde seguir una carrera universitaria significaba un ascenso social y económico, ya no. Pero bueno, en ese momento Total. sí lo era. Y La entonces, garantía. bueno, ¿qué decían unos padres que, por supuesto, y entendible, la educación de sus hijos, ¿no? Y nada mejor que una carrera universitaria. Y, por supuesto, como yo no tenía... Vuelvo a insistir para la gente joven que escucha esto y a lo mejor se alarma por lo que voy a decir, pero se supone que uno, por lo menos en Argentina y en esa época, tenías que tomar decisiones muy jóvenes para toda la vida. Una cosa, con decirte que no había divorcio, por ejemplo. Claro, el divorcio tiene, a ver, el año 40 o sea, años, 85, ¿no? ponele, existirá el divorcio en Argentina, ¿no? Entonces vos te casabas para toda la vida, lo que no estaba bien cambiar, ¿no? Mirá, Claro. tenía una mala prensa, que si te equivocabas o encontrabas que habías elegido algo Te ibas que al no era sur. consecuente con tu deseo, estaba mal visto, porque resulta que nada, o eras un frustrado, o no sabías lo que querías, como si todo el mundo supiera lo que quiere, ¿no? Claro. Pero bueno, vas aprendiendo. Entonces, yo, que se supone tenía que ser ingeniero mecánico, cuando tenía 19, 20 años, ya grandote, ya en el grupo de teatro independiente, que yo gozaba bastante, y qué sé yo, tuve la valentía de enfrentar a mis padres para decirles, no voy a ser ingeniero, voy a ser abogado. Le cambié una carrera por otra Acercaste porque yo le digo, voy a ser actor y los mato. Había 4 Los opciones, mato. a poquito. Los mato. Entonces, bueno, sí, un poco eso, ¿viste? Fue así todo. Me saqué un peso de encima y me sentí tan aliviado de no ser ingeniero, que no me gustaba nada, Claro. nada la idea, que hasta abracé con entusiasmo la idea de poder llegar a ser abogado. Claro. En esa época, en la Universidad de Buenos Aires se rendía examen de ingreso, y entonces la verdad que me preparé con entusiasmo para rendir ese examen, y que era 3 materias, de las cuales, como yo hice industrial,
filosofía, por ejemplo, no estaba Ah. en la currícula, o sea, no tenía ni idea. Y el primer año, digo el primer año porque di 2 exámenes bien y en el tercero por 50 centésimos no lo Claro. pasé. Me dio hasta bronca, porque me había preparado y qué sé yo, que dije el año que viene vuelvo. Pero por las dudas, si me vuelve a pasar lo mismo, me inscribo en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en ese momento, que también había que dar examen para tener un plan B. Y ahí sí fue que yo estaba rindiendo el examen. Me recuerdo como si fuera una imagen cinematográfica, con la lapicera en la mano, en la Facultad de Derecho, y en un momento fue como, ¿qué estoy haciendo acá? Dejé la lapicera, me levanté y me fui. Increíble. Y al conservatorio entré, por supuesto. Lo cual ahí Eduardo conecta mucho con una frase que me encantó y por elaborar un poquito más, ¿no? Cómo perseguir el deseo, que a veces como sociedad, o me ha pasado en mi vida, a veces cuesta, ¿no? Uno persigue imposiciones o no deseos. Sí, sobre todo si el deseo está en contramano Claro. de lo que Se espera, las ¿no? circunstancias tuyas, llámense las circunstancias, lo que quieras, ¿no? Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus amigos, lo que fuera, que te rodea en cualquier etapa de la vida. Si además ese deseo está en contramano de lo que vos imaginás que culturalmente tienen construido para vos, ponele afuera, y bueno, ahí se hace difícil, ¿viste? Sí, sí, Porque una uno no tensión, quiere ¿no? contrariar Claro, a los claro. afectos, y entonces uno ahí se pierde de sí mismo, ¿no? Claro, claro. Qué bueno. Al contrario, los afectos deberían acomodarse a lo que uno elige para uno, porque en definitiva nos hacen creer que uno finalmente no sabe nada, cuando yo creo que nadie sabe nada, Claro. y que esta es una aventura que no sé, que nadie te puede decir. Sí, uno puede ir aprendiendo cosas, pero uno se va construyendo su propio camino, ¿no? Claro. Y aquellos, yo desconfiaría de aquellos que creen saberlo todo, porque en definitiva es uno el que sabe, no siempre, pero por lo menos tenés la capacidad de mirarte para adentro y tratar de ver qué es lo que querés. No siempre es sencillo saber lo que uno quiere, ¿eh? El famoso tema de la vocación, si querés, las sociedades no nos educan. Bueno, vamos evolucionando en muchas cosas, pero en general no nos educan para perseguir el deseo, para encontrar la Está vocación, buenísimo sino para lo que- renunciar a ella y hacer lo que haga falta hacer, ¿no? Está buenísimo lo que sí, porque al final quiere decir que dos cosas me quedo, que la fórmula es propia, o sea, al final Siempre, ¿no? Y es una búsqueda, ¿no? Es Sí, una búsqueda inclusive permanente. equivocada, Sí, sí, sí. pero es parte de propia, la búsqueda. porque bueno, claro. Claro. Y ese me parece que ese músculo de esa capacidad para en determinados momentos decir que no, porque sentís que estás perdiendo tu propia identidad, ¿no? Y el camino de lo que realmente sos o querés ser, o pensás que querés ser, lo ejercitaste mucho en tu vida. Es algo que, por lo que contás, fue un evento importante esta parte con tus padres. ¿Lo necesitaste mucho, lo ejercitaste mucho en tu vida para salvaguardar quién querías ser? Mirá, intento hacerlo. Lo que pasa es que esa decisión de enfrentar a mis padres y decirle eso, y después no entrar a la Facultad de Derecho, y después ir al conservatorio y demás, tiene sus costos, y esto no te da resultados, se supone, ¿no? O los resultados que uno imagina o que tus circunstancias imaginan, ¿no? Claro. Y bueno, es lo que me pasó a mí. No es gratis. O sea, No es se gratis, cargo de la ¿viste? No decisión. es gratis, y bueno, ¿viste? Ya cuando después llevas unos años, dijiste, bueno, porque además en mi familia no hay nadie yo no tengo una formación metódica, digamos, y estaba rodeado de gente que me podía a lo mejor dar una mano. Yo era un mundo nuevo. Yo, para colmo, comencé en un grupo de teatro independiente que para mí fue fundacional y fundamental en mi preparación actoral, pero que no estaba con los profesores o maestros que de pronto, bueno, en ese momento no existían ni el casting, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Los directores de casting, eso no existían. Empezaban, cuando yo empecé, por lo menos en Argentina, empezaban a estar, ¿no? Pero yo no tengo cultura del casting, ¿viste? Te llamaban o por relaciones o por yo qué sé qué. Claro. Era una época donde los Eduardo, actores qué íbamos bueno, claro. a los canales de televisión. No, mirá lo que te voy a contar. Algunos actores de esa época se van a acordar, pero los chicos jóvenes, ni idea. Nosotros, los canales de producción en Argentina producían mucha ficción, pero no te dejaban entrar, obviamente. Claro. Personas de seguridad. Entonces, los bares de cerca de los canales
íbamos los actores a encarar a los directores, a los productores, ¿entendés? Para pedirle trabajo. Claro. Y si no, intentábamos entrar a los canales como si trabajáramos ahí, Claro. saludando al personal de seguridad, y, hola, ¿qué tal? Y seguía. Y a veces te agarraban y a veces no. Claro. Y a veces no, pero una vez que estabas adentro podías ir a ver a los productores. Bueno, divertido. nada, ese sí. Estás ahí. Hoy se Ahora ve en divertido, perspectiva. pero claro, pero en ese momento... Pero había mucha hambre ahí también. Claro, había hambre, y además de hambre, es eso, querías perseguir tu deseo. Pero no, yo no era consciente de eso igual, ¿eh? A ver, lo hacía como lo hacen los chicos, quiero decir, ¿no? Y después, a lo mejor, no te llevó a buen camino eso, justamente porque es solamente el deseo, no hay puesto un lugar, una reflexión, no, hay un deseo puesto en movimiento, que no es poco, Que después, bueno, claro, viste, yo fui padre joven, para lo que se usa hoy, quiero decir, pues tenés un hijo, ya hace unos años que estás, y que de repente vivís 6 meses de esto, y después no, y así llega un momento que vos decís, bueno, no, Y ahí ese deseo hay que Tiene dejarlo en que el haber lugarcito sustento. porque hay que ver a ver cómo se sostiene. Y ahí quiere, Eduardo, porque hay un momento de tu vida que, claro, nosotros siempre reflexionamos muchas veces en la vida de nosotros, hay un momento donde hay un cambio, un punto de inflexión, digamos, un cambio, ¿no? En tu vida, creo que fue a los 37, 38 años, cuando te encontrabas quizá más caído, tal, y empezaste un proceso terapéutico, y fue un momento como un antes y un después, diría. Sí, fue, a ver, llegar a los 37 por ahí, igual a los 32 por ahí, tuve Sí. lo que podríamos llamar mi primer crisis existencial, si querés, Sí. ¿no? Diciendo, bueno, ya tengo 32 años, ya que tomé la decisión a lo mejor de querer ser actor y que yo hace ya 5, 6, 7 años, y bueno, ahí estoy a los tropiezos, ¿viste? Qué sé yo, de repente tengo trabajo, de repente no. Y bueno, las cuentas, viste, te vienen todos los meses. Todos los meses, y tu hijo quiere comer todos los días. También. Claro, ¿no? claro, claro. Tiene esas cosas. Ya vienen así los niños con tantas expectativas. Y entonces, bueno, te replanteas cosas. Y entonces es angustioso porque vos tenías sueños y los sueños los tenés que enterrar, y eso siempre es una frustración. Y yo siempre tengo como una teoría... No para darle clase a nadie, No, por no, Dios, no, que pero compartís. si hay Sí, algo, sí, sí. pero que no puedo dar clase a nadie de nada, pero a lo que me refiero es, ante cada frustración, un nuevo intento. Sí. Porque Mira qué bien. hay más frustraciones que éxitos, si querés, en la vida, y la única manera, creo yo, de no resentirse es volver a intentar, ¿no? Porque si te resentís, es más difícil salir de ese lugar. Pero más allá de eso, bueno, yo no siento que me resentí, pero a eso de los 37 volví a caer nuevamente en una crisis existencial también. Sí, Decir, bueno, sí. ya es una edad que ya no tiene retorno. Claro. ¿Viste? Ya no vas a volver a tener 25. Y sí, y no le encontraba salida, ¿viste? La verdad que no le encontraba salida. Yo ya había hecho terapia 2 veces, un tiempito, pero más, te diría, como una resultante de pertenecer a un lugar y un segmento. No fue tan así, pero algo de eso. Claro, estaba más de moda. Sí. Estaba más de moda, ya a los 20 y pico irte a vivir solo y hacer terapia, te recibías un poco de actor, Claro. lo digo Sí. graciosamente, pero, Sí. pero no era una necesidad vital. En este momento lo fue. Estoy perdido, ya no sé quién soy. Cuando tenés una crisis existencial, yo le llamo así, ¿no? Digo, es como que sentís que tenés cascoteados todos los rubros de tu vida, Claro. ¿no? Y que estás perdido, que te perdiste, que ya no te encontrás, ¿viste? Y la verdad que es un espacio que yo reivindico. Yo fui mal, me ayudó, aunque estés bien, porque ya después, no es que estuve mal todo el tiempo, ya, pero perduré muchos años porque me encantaba la idea de pensar que por lo menos una vez por semana, con la urgencia, con las locuras que uno vive, te podías detener para pensar en vos, para repensarte, para un espacio tuyo, ¿no? Que uno muchas veces se olvida de uno en el trajín cotidiano, y que ese espacio me obligaba a frenar y a preguntarme, porque digo, voy a ir hoy que tengo sesión y a lo mejor estoy bien, pero bueno, mirá, qué bueno.
paro y viste, y la verdad que sí, fue un gran espacio. Yo siempre lo reivindico, hay mucha gente que tiene prejuicios y que yo, pero bueno, me parece que es un gran, lo que sea que uno piense, no necesariamente tiene que ser terapia, algo que te haga frenar y que te vincule con lo propio, ¿no? Y que te obligue a preguntarte cosas. Y contás una cosa en un momento que a mí me gusta mucho, que es que terminado ese proceso, sentís que te encontrás un poco más a vos mismo, bueno, que es un camino de toda la vida, pero un poco más, y por casualidad o causalidad las cosas empiezan a fluir un poco mejor en tu carrera. Sí, yo siempre me lo pregunto, no tengo una respuesta. Claro, Supongo que es a claro, partir esa del hipótesis, trabajo entonces, interno sí. y qué sé yo. Digo, yo era el mismo actor antes de terapia que después, pero antes las sensaciones, lo digo como una figura, antes nunca estaba en el momento justo en el lugar indicado y después comencé a estar en el momento justo en el lugar indicado. ¿Qué se movió ahí? Yo me moví. Claro. Es lo único que yo encuentro como respuesta, Claro, ¿no? claro. Me moví de ese lugar no físico, interno. Total. Interno, ¿no? Total. Creo yo, ¿no? A lo mejor no es así. Sí. Yo tengo esa respuesta para mí porque Claro. si no, no lo sé de otra manera, ¿no? Creo. Hay una cosa que dijiste, bueno, me parece genial lo de que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y encontrar algún mecanismo, como decís, el que sea, está bueno. Otra cosa que dijiste es, de alguna forma, enterré mis sueños, ¿no? Entiendo que por ahí está bueno enterrarlos, pero no matarlos, ¿no? O guardarlos, ¿no? O sea, porque de alguna forma tus sueños no murieron. No, pero por supuesto. De hecho, bueno, yo te diría, hace de esto 30 años lo que te estoy contando de esa crisis mía. Claro. Y a partir de ahí me empezó a ir, no solamente no los enterré, sino que se desarrollaron mucho más de lo que mi imaginación daba. Sí. La verdad es esa. Yo nunca imaginé que yo iba a estar, no sé, por decirte una tontería de las que se ven de afuera, pero que tienen que ver con un proceso interno. Nunca me imaginé parado en la alfombra del Oscar, por ejemplo. Claro. Está bien, no lo ganamos con El hijo de la novia, estoy Claro, hablando, pero sí. pero estuve parado ahí. Estuviste ahí. ¿Qué hago acá? Sin ser un colado, porque viste, en los canales de televisión, Eso. yo te decía, viste, a esos lugares yo iba de colado, Claro. infiltrado. Acá me invitaron, ¿no? tengo la No, prueba. me invitaron, claro, exactamente. Entonces, digo, como resultante de eso, pero mucho más allá de lo que mi imaginación daba, es lo que me pasó después profesionalmente hablando, y en consecuencia, aquellos deseos, aquella fantasía, aquellos sueños, bueno, hace muchos años que están conmigo, ¿no? Que están conmigo. Sí, eso depende de quién, depende de sus circunstancias. Mis sueños o mis deseos de un muchacho de barrio, de clase media, media baja, de gente trabajadora y qué sé yo, en esa época eran unos. Hoy yo pienso en Argentina y claramente pienso que hay un chico que nace en Recoleta y otro que nace en La Cava y no tienen posibilidad de tener los mismos sueños, y eso es desgraciado, donde sea, en Argentina o donde sea. Y es un mundo que en ese sentido no favorece mucho a mucha gente. A ver, que son los sueños también. Vos podés decir, mirá, Maradona nació en Fiorito y mirá, no, pero es uno, ¿no? Sí. Yo estoy hablando en líneas generales. Eduardo, una cosa que me viene cuando te escucho es, te brillan los ojos con una sensación de agradecimiento, digamos, ¿no? O sea, de apreciación. ¿Qué es el Bueno, agradecimiento en tu vida? Sí, bueno, sí, la verdad que sí, porque, a ver, poder hacer, es un mundo difícil, la verdad, poder hacer lo que uno quiere, lo que uno desea, que te paguen por eso, o sea, poder haber sido profesional de aquello que deseo, la verdad que es un privilegio, La mayoría de la gente que habita el mundo que yo conozco, vamos a hablar más que nada por lo menos en las sociedades occidentales, la mayoría no hace lo que desea. Inclusive que le vaya bien, Claro. A lo mejor le va bien, está económicamente, tiene las cosas resueltas. No es menor, por favor, digo, Total, no total, lo digo sí, peyorativamente pero de es ninguna una manera, realidad. ¿no? Total, sí. Y hay gente que después, inclusive grande, se anima a decir, mira, toda la vida quise hacer esto y dale. Y esto siempre me parece meritorio, ¿no? Que uno no se quede con las ganas. Total. Qué sé yo. Siempre me gusta la idea de pensar, yo siempre digo que Campanella, en sus historias,
pase lo que te pase en la vida, siempre tiene una mirada positiva sobre la vida, ¿no? Totalmente. Y a mí me gusta, a veces me peleo con eso, yo a lo mejor no la tengo tanto como él, pero me gusta la idea de pelearme con intentar ser todo lo positivo que se puede ser en un mundo que a veces no es fácil, ¿no? Decís una cosa que a mí me encanta, que es que uno en la vida tiene oportunidades, y tiene oportunidades y posibilidades hasta el último segundo antes de irse, digamos, ¿no? Sí. Que conecta con lo que dice Campanella, que para los oyentes, Campanella, bueno, es un director argentino muy conocido, bueno, ganador de un Oscar también. Sí, ganó. seguramente. Bueno, compitió con dos, uno lo ganó, el otro lo perdió, pero dos veces estuvo ahí. Dos sí. veces, bueno, brillante, bueno, yo la admiro mucho. Para Argentina por lo menos es el único Es el único, que la le verdad. sucedió una cosa así. Sí. Sí, mira, esa es una frase parecida a la que dijiste, que yo en un momento cuando hicimos una obra, que ahora es película y se puede ver en Netflix, ¿no? Sí. Pero durante muchos años hicimos una obra que se llamó Parque Les Ama, Excelente. que era la historia de dos señores de 80 y yo hacía una composición claramente. La estrené con 55 años, o sea, a 30 años del personaje. Y cuando la estrené, en el año 2013, de tantos reportajes un día, yo creo que la historia habla de muchas cosas, ¿no? De la vida, miradas desde una mirada de dos señores de 85 años, ¿no? En sociedades donde en general ya no existís, ¿no? Sin espolear nada, porque la película la pueden ver en Netflix y no quiero, pero una de las resultantes de esa historia, yo pensaba, ¿cuántas cosas te dice esa historia? Para mí, me decía una fundamental, que cuando termina lo que te está diciendo es, mira, la vida termina cuando termina la vida, Claro. ni un minuto antes. Claro, Porque claro. uno muchas veces tiene la sensación de, bueno, ya está, ¿no? Ya está, ¿qué más me puede pasar? Tengo determinada edad, ya la vida me acarició y me cascoteó todo lo que pudo, y bueno, llegué con lo que tengo, ya no quiero... Gestionar el declive. Claro, no quiero ya más rasparme con nada. Ya, no sé, a los 85 supongo que el sufrimiento no es lo mismo que a los 35. En fin, nada, ya está. Bueno, no está. Claro. No está. No quiero contar cosas de la película, pero Es excelente. no está, ¿viste? Siempre podés tener un espacio para el goce, para el disfrute, para el deseo. Limitado con las cosas que tenés, obviamente, pero sí, ojalá que así fuera para todo el mundo, ¿no? Hay una cosa, reconectando con lo que decías antes, ¿no? Del privilegio que es poder tener una profesión de lo que te gusta y de lo que sabes hacer, que es también la posibilidad que te da eso de ser vos mismo en tu profesión, ¿no? Y creo que gran parte del drama, digamos, que mucha gente experimenta, aunque le vaya bien económicamente en su carrera, es la disociación, ¿no? Entre dices, mira, tengo que hacer este trabajo que no me gusta porque no es una proyección de quién soy, ¿no? Quizá, claro, quizá vos lo tenés normalizado, ¿no? Pero creo que para muchísima gente con la que hablamos aquí, eso es un privilegio extraordinario, ¿no? El poder ser quien sos o aproximarte a quien sos, bueno, todas las horas del día, también cuando estás trabajando, que son buena Sí, parte de por ellas. supuesto, después hay matices, ¿viste? No quiero poner en un terreno tan idealista, ¿viste? Que resulta que todo lo que hacemos, todos los actores, resulta que nos resulta gozoso. Bueno, a ver, cuando vos te profesionalizás en algo, bueno, es como los jugadores de fútbol de pronto, que viste, bueno, nada, vos soñaste con jugar, no sé, en River o en Real Madrid o qué sé yo, En no Boca, Boca, claro, porque Boca, me dijeron Boca, que, claro. bueno, no quiero sacar este tema acá, pero bueno, y después a lo mejor terminás jugando en un equipo de primera B y sigue siendo lo que deseás. Sí. Ahora a lo mejor no con los sueños que imaginabas. En lo nuestro, a lo mejor te toca a veces participar de historias que a lo mejor, bueno, no es la historia ideal. Ahora, si a lo mejor vos la historia ideal te llega una vez cada 5 años, no podés trabajar una vez cada 5 años, pues entonces no podés profesionalizarte de esto, tenés que ir a buscar otra cosa y a lo mejor no te llega esa historia. Claro. Entonces la historia te llega como consecuencia a veces de muchas historias y de mucho recorrido, de mucho camino. Algunos muy específicos, muy pocos, y en determinada etapa de la profesión sí pueden elegir. La mayoría, yo me incluyo en esos, y por suerte desde hace muchos años, como una vez le escuché decir nada menos que a Pepe Sacristán, podemos seleccionar, que no es lo mismo que elegir. Eduardo, porque eso es un debate permanente entre el deseo y la realidad, y bueno, es un dilema que tenemos hasta el final. Pero vuelvo un poco a ese momento de descubrimiento, de crisis existencial,
Y pienso en el rol de los amigos, digamos, ¿no? Fundamental, ¿no? Que en esos momentos y en el disfrute también, pero quisiera tu perspectiva sobre los amigos. ¿Qué son los amigos en tu vida? Y yo, una parte importantísima de la vida, ¿no? Importantísima, la verdad. No, ¿cómo? Esto lo escuché, no me va a salir la frase, ¿no? Pues no era así, pero no recuerdo quién la dijo. Es uno mismo con otra piel, digamos, ¿no? Uno mismo, Qué bueno. un amigo, no me acuerdo, la frase no era exactamente así, no la recuerdo ahora y no me acuerdo quién la dijo. Pero es un poco eso, ¿no? Porque vos inclusive con la familia, con tu pareja, con muchos afectos, no es lo mismo que con un amigo que no sé, que no hay censuras, no hay temores, no hay juicios, ¿viste? Para mí es una parte fundamental la amistad, y saber que el otro va a estar, ¿viste? Y que el otro está inclusive aunque no te veas durante mucho tiempo. Y en esa parte, bueno, yo tuve amigos que fueron fundamentales para apoyarme y decirme, hasta con dinero, digamos, Que te conocen aparte. Que te... Sí, me conocen, pero igual, a ver, también me conocían antes Claro. y sin embargo, viste, yo deseaba esto, me decían que era bueno, pero los productores y los directores no se habían avivado. Entonces, viste, mis amigos seguían apostando, y vos decís, che, ¿para qué? ¿Entendés Claro, lo que te no quiero te pase decir? optimismo. ¿No? Claro, tienen más optimismo que yo, viste, Claro. y vos decís, bueno, esto está más delirado. Claro, No sé. exacto. Pero sí, viste, También, yo no la recuerdo, pero no recuerdo, no lo voy a transcribir, pero para quien lo quiera buscar, hay una definición muy buena de Orson Welles en relación a trabajar con los amigos. En YouTube seguramente está, es divina, maravillosa. te iba a preguntar justo de eso, de la conexión entre trabajo y amistad, ¿no? Porque también te leí o te escuché en alguna entrevista que concretamente con Campanella, que es muy amigo tuyo, bueno, has trabajado mucho y creo que decías algo así como que, claro, eso te permite hacer del trabajo un poco una aventura, ¿no? Cuando trabajas con un amigo, ¿no? Sí, mirá, Juan Campanella, Fernando Castells, que la gente no lo conoce de cara, que yo, porque es guionista, pero que ha sido guionista de por lo menos 3 películas de Juan, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda y El mismo amor, la misma lluvia. Somos los 3 muy amigos desde hace 40 y pico de años. Teníamos 19, 20 años, yo estaba en este grupo de teatro independiente y ellos estaban empezando a estudiar cine. Y Juan tiene una cabeza grande, ¿viste? Qué sé yo. Ya en ese momento se le había ocurrido hacer un largometraje en Super 8. Una locura para la época. Una locura. Largometraje. Se hacían cortos en Super 8. Largometraje nadie, porque no tenía opción de estrenarse en un cine, no tenía opción de participar en festivales, que eran todos cortos, en fin. ¿Qué significa Super 8 para los no Un cinéfilos? formato, en general el formato que se usaba de cine. Bueno, porque hoy no hay de eso, pero bueno. Era una locura. No, eran 35 milímetros. Después estaba la categoría 16 milímetros, que alguna película que se podía dar en los cines, alguna podía estar en 16 milímetros. Estábamos hablando de calidad, yo tampoco soy un entendido, pero como si yo te dijera calidad cinematográfica, ¿no? 8 milímetros era amateur. Y se hacían cortos, para los estudiantes estaban bien y que yo. Tenías que revelarlo. Vos filmabas, hoy no, hoy es todo video, entonces se ve que tenía que revelar los rollos. Ellos los mandaban a Alemania, creo que era, bueno, una locura que solo a Juan, y bueno, y Fernando también, estaban estudiando cine ellos y yo teatro. Y bueno, y ahí nos metimos, estuvimos durante 14 meses, todos los fines de semana y feriados, yendo a filmar esta película, que la terminamos y hicimos. Fue una experiencia genial, pero además fue el comienzo de la amistad de los 3, Sí, ¿no? claro, la amistad, claro. Y porque ahí éramos 3 protagonistas de esa película, que trabajaba un montón de gente. Y 2, yo y otro más, éramos de la misma generación que ellos, pues el otro era más grande. Y un día le dijimos, ¿por qué no escribían una obra de teatro para nosotros? Y ellos a los 21, 22 años se pusieron a escribir una obra de teatro, que después estrenamos y nos fue bárbaro. Bueno, en Buenos Aires estoy hablando, ¿no? La consecuencia de un montón de cosas y los sueños. Con Juan y con Fernando nos sentábamos horas, podíamos empezar a las 6 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana en los bares de Buenos Aires, soñando con historias, con cambiar el mundo, deseos, como quien dice. por lo menos proyectándolo. Claro, exacto. Porque en el bar no los íbamos a perseguir, estábamos sentados ahí horas. Pero se mezclan los Sí. deseos y la amistad. Eso me Sí, encanta. exacto.
Exactamente, eso es un poco, Eso ¿viste? Y bueno, y siempre a mí que me llaman para un trabajo me gusta, pero además cuando me llaman para un trabajo y además con amigos me gusta más. Es como una aventura, ¿no? Y además si a tu amigo, en este caso, lo admirás, me parece un gran contador de historias, a mi Juan. Bueno, mucho mejor. En general me encantan los personajes que me ofrece. Trabajamos creativamente con una libertad inigualable. Yo con él y él conmigo también, porque, bueno, nada, Y hay muchas historias ahí, pero bueno, no, o sea, porque hay una parte que tú haces en Parque Lezama cuando te inventas tu personaje tiene Parkinson y empieza a perseguir al ladrón, digamos, sí, en realidad al, el tema es que cuando yo estrené esa obra con 55 años, y yo tomé la obra y la leí, el personaje no es que tenía que tener Parkinson. El personaje necesariamente tenía que ser más vulnerable que el otro personaje que hacía Beto Brandoni, que era un señor con una, ¿no?, energía, con una vitalidad. No. Ahora, más allá del tema de la vista, que sí lo tenía también, el personaje eso sí ya estaba, un tipo que no veía del todo bien y que no se quería operar o tenía miedo, lo que fuera, en la época que operar de cataratas no es lo mismo que ahora, ¿no? Y a mí, no sé cómo me vino, sinceramente no te lo sé explicar, pero el Parkinson en la vida real es una enfermedad invalidante y progresiva y no hay vuelta. O sea, por lo menos el que tuvo mi padre y hace muchos años, ¿no? Entonces mi papá tenía Parkinson. Me pareció que el Parkinson podía ser un elemento que lo vulnerabilizaba al personaje, pero que además, como se trata de una historia ficticia, inventada, y la imaginación te lleva a donde vos quieras finalmente, digo, este tipo con Parkinson puede perseguir a un dealer, puede intentar un montón de cosas que el escenario te lo permite, o la pantalla, si querés, te lo permite, que la vida real no te lo permite. Y entonces por eso mi personaje tiene Parkinson en la historia. Te conecto con algo que a mi mujer le encanta el teatro, digamos, así que me lleva ahí a la correa casi todas las semanas y yo voy contento, pero y una cosa que dice es, mira, a mí me gusta ver el teatro porque veo, digamos, que cada persona adopta un personaje. Y en el fondo, todos de cierta manera estamos jugando un personaje, con lo cual yo podría pensar que yo podría ser cualquier personaje que me proponga, ¿no? Yo podría en la vida... Vos sentado en la platea. En la platea. A lo mejor cuando mira dice, mira, aquí hay personajes que, bueno, son actores, pero están haciendo un personaje. Y en la vida, de cierta manera, todos jugamos un personaje fuera del teatro. Claro, pero vos fíjate, digo, que me das el ejemplo del teatro, porque el mismo ejemplo a lo mejor me lo podías dar con el cine o la tele. Igual, que yo. Sí, pero no. Mirá, digo yo. Sí. Es cierto que todavía hay cine y uno puede pagar la entrada y ir a un cine, pero es cierto que después de la pandemia se cascoteó un poco ese tema y hoy la gente está inclusive acostumbrada, yo lo digo casi paralizado, en ver las historias a veces en un teléfono, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Pero más allá de eso, digo, con cualquier historia uno se puede ver representado. Ahora, ¿qué tiene el teatro de particular? Bueno, el teatro de particular es en el único lugar que está sucediendo un fenómeno en vivo, que por más que los actores lo repitan toda la noche, es único, único, y vos lo ves ese día, y está vivo, está de carne y hueso, está ahí con lo que suceda, ¿no? Y inevitablemente nosotros contamos historias, o por lo menos es el deseo, yo por lo menos, para que la gente, más allá de reírse o emocionarse, lo inviten a reflexionar sobre lo propio, ¿no? Bueno. Siempre que te dispara algo que te permite pensar sobre lo propio, yo digo, qué bueno, porque además de divertirte y emocionarte, ponele, nada, te sirve para que te lleves alguna pregunta sobre vos mismo, ¿no? Porque te viste reflejado por lo que sea. Pero el teatro en sí mismo es un fenómeno único. Siempre decíamos con Brandoni, qué misterioso que es el teatro, porque es la misma obra, son los mismos actores, todos los días es igual. Hay un gag, ponele, ¿no? Y hoy hay 500 personas sentadas en la butaca, que las 500 se ríen de ese gag. Mañana hay otras 500 distintas sentadas en la butaca, es otro día la función, y de ese gag no se ríe ni una. ¿Cómo puede ser? Digo, se pusieron de acuerdo en la esquina, hoy no nos reímos nada, hoy nos reímos todos. ¿Cómo funciona eso? Pues no es que se ríen 10 o se ríen 400. ¿Viste? Sucede así y es misterioso. Totalmente. Pues el mismo gag, la misma historia, los mismos actores,
Total. Es misterioso, ¿no? Sí, y me conecta con eso, Eduardo, que al final es hacer algo que te da pasión en tu caso, con amigos y que ayude a una sociedad que yo creo en este momento vamos muchas veces en automático, al menos yo lo siento yo, digamos, ¿no? Y el teatro y el arte puede, o sea, sostener, pero hacer esas preguntas que a uno le ayudan a reflexionar y a pensar, bueno, a jugar. Sí, yo creo que es así, pero esto no lo digo como actor, lo Claro. digo como ciudadano, como persona, Como, ¿viste? claro. ¿Qué sé yo? Me parece que el arte en general es eso, no solamente el teatro o el cine, quiero decir, ¿no? Construye identidad. Mira, viste, acaba de morir hace muy poco Beto Brandoni. Sí, Bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo te diría que Beto es un actor argentino y claro. que nos cuenta en la mayoría de las películas y obras de teatro que hizo y qué sé yo, nos representa. Claro. Más allá de que determinado personaje no te represente a vos, te represente a vos, el otro a mí, nos construye identidad, ¿no? Totalmente. Y creo que a veces, viste, que no hay más que decir, no sé, Piazzolla y no hay más explicación, o Gardel, o Fito Páez, Claro. o no sé, invento, Sí, ¿no? sí, No importa si te gusta o no te gusta. Son cosas que van construyendo identidad, Sí, ¿no? sí, sí, Creo sí, que el una arte especie en de general... ícono y es una especie de íconos de cosas que... Claro, de ícono, que nosotros nos sabemos quiénes son, no necesita explicación. Si yo te digo, vengo a ofrecer mi arquetipos, corazón, eso quise decir, como, no, digo, no te explico más nada. Y Claro. yo a otra persona le tengo, no, porque mira, es un poeta, y, no, ese tipo de cosas. Totalmente. O, bueno, nada, eso. Eduardo, bueno, hablaste del fallecimiento de Luis Brandoni, ¿no? Antes de, hace unos años falleció tu padre. ¿Cómo te llevas con la idea de la muerte? No sé si tengo una respuesta para eso. Yo diría que no me llevo. No, bueno, a ver, no me es un tema recurrente, quiero decir en el sentido, cuando llegue, llegará. Mira, Brandoni, en ese sentido que trabajé muchos años con él, murió, nos entristece, qué sé yo, pero en algún lugar digo, qué vida, ¿no? Con sus buenas y sus malas, pues le pasó de todo en la vida, pero muere como él quería, en acción, ¿no? Y después nadie sabemos, ya después entramos en un terreno místico, un terreno de la fe, en un terreno... Nadie sabemos qué viene después. Podemos idealizarlo, podemos sentirlo, pero nadie tiene una prueba concreta, entonces no sabemos. Y la idea de no saber, bueno, no resulta, a mí por lo menos, tiene hasta un costado atractivo en el sentido de, bueno, después lo vamos a descubrir, ¿no? Claro. Y me gusta la idea de pensar que me voy a encontrar con los afectos que perdí. Bueno, vos fíjate que el día que falleció mi padre, yo estaba haciendo Parque Lezama, un personaje que tenía Parkinson como él y demás, y yo sentí la necesidad de ir a hacer función ese día. Pero no- Hiciste la función. Sí, no como el show debe seguir, ¿eh? No, una necesidad propia, porque mirá, quien vio la obra de teatro va a saber de qué hablo. La energía del aplauso final de esa obra yo no lo viví en otra, porque no era solo aplauso. No te lo puedo explicar lo que era. El fenómeno en vivo estoy hablando, ¿no? El teatro, esas funciones, una energía tan potente que yo no soy un tipo místico, pero sentí como la necesidad de que esa energía lo acompañara y yo despedirme un poco de eso, porque, bueno, nada, tenía que ver, ¿no? Yo había hecho el personaje con Parkinson porque él tenía Parkinson, ¿no? Y nadie sabía, mis compañeros se enteraron después, me acompañó mi mujer y mi hijo a la función, porque este loco delirante que va este día a hacer la función, y fue una experiencia catártica que ni te digo, ¿no? ¡Wow! Y, viste, son cosas misteriosas, que nadie sabe, viste, y bueno, a alguna gente no le gustó que yo haya hecho eso, viste. Tipo, no le importa que el padre haya muerto. Pues, no, bueno, viste, ya. Sí, Es lo que hablábamos antes. Pero te vino- lo te mío, vino- te ¿qué me vino- importa lo demás? Lo cual me lleva a preguntarte ahí, Eduardo, nadie, algunos creemos que esa energía les llega a tu padre, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿quién me lo puede decir que no? Claro, claro. Vos pasaste por una situación así o vos no. Yo tampoco, bueno. Yo sentí que sí. Bueno, yo sentí que sí también, exacto, ¿viste? Pero claro. no lo sabemos, pero ojalá que así sea. Porque me lleva a preguntarte sobre la espiritualidad, digamos, ¿qué es la espiritualidad para ti? ¿Cómo la vives? ¿Qué rol juega en tu Sí, vida? yo no me considero un ser muy espiritual, la verdad, ¿eh? Sí. Mi mujer sí, mi mujer tiene fe,
A mí me encantaría tener la fe que ella tiene. Mira, una vez, hace muchos años ya, me hicieron una vez un reportaje en una revista budista, pensando que yo era budista. No, yo soy católico porque me bautizaron, tomé la primera comunión, qué sé yo, no voy a misa todos los domingos, pero bueno, mi familia viene de familia católica. Pero por algo que sí me gusta mucho de los budistas y que tiene que ver, soy como más terrenal, ¿viste? Lo de causa y efecto, ¿viste? Me gusta mucho la idea de pensar en este terreno, en otro terreno lo iré a averiguar cuando me toque, ¿no? Ojalá, sí, a veces, ¿viste? Cuando te vienen y te asaltan ideas del más allá, bueno, me gusta más, soy bastante terrenal, quiero decir, en el sentido de, nada, tratar de que tus acciones seguramente tienen consecuencias, y bueno, si son buenas, seguramente vendrá algo bueno, y si no lo son, vendrá en consecuencia algo que no lo sea, ¿no? Eduardo, hay una anécdota muy, muy linda que contaste una vez que cuando tu padre te va a ver al teatro, digamos, en Parque Lezama, digamos, bueno, va viendo la obra y en un momento le dice a tu madre, oye, ¿cuándo viene Eduardo, digamos, no? No, claro, pareciera ser que es un autoelogio a mi actuación. No. Digo, porque bueno, es lo mejor que le puede pasar a un actor. Claro, no. Pero digamos que mi padre estaba enfermo, ¿viste? Bueno, yo qué sé, no sé. Yo hacía una composición, ya como dije antes, tener un personaje de 85 años con algunas vulnerabilidades a mis 55. Y por lo tanto yo hacía un trabajo corporal, hacía un trabajo vocal, porque fui con una fonoaudióloga a preparar una voz, no sé qué, y nada, estaba con mi madre sentado en un palco cercano al escenario y así todo. El otro personaje protagonista y yo ya arrancábamos se levantaba el telón y ya estábamos nosotros ahí, ¿no? Sí. Pero a la media hora de función más o menos, mi padre le pregunta a mi madre, ¿y Eduardo cuándo sale? Pero yo casi me da ternura eso. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque al final lo conecto con el Eduardo a los 20, 21 años, dejando el boli, como dicen aquí en tal, y empezando un camino, y ya luego, después, pocos años de la muerte de tu padre, ¿cómo te veían tus padres luego de tu carrera, digamos? No, y bueno, yo creo que con satisfacción, no eran muy expresivos al respecto, claro, ¿no? Pero con satisfacción. Mi madre vive todavía, mi madre tiene 94, cumple 95 ahora en junio, y yo casi vanidosamente digo que mi mamá se tomó un barco en Vigo y se fue para Argentina a sus 19, 20 años, y que por supuesto, yo recuerdo todavía las épocas de las cartas, ¿viste? Pero las cartas, ¿viste? Los pibes deben decir con el WhatsApp y con todo eso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué carta? Que se escribían cartas, que volvían a lo mejor la respuesta en 6 meses o en 3 meses, no sé qué. Y recuerdo la emoción de mi madre cuando agarraba esas cartas que yo. Pero bueno, después con el tiempo, la familia no tan cercana, de pronto con su hermana sí. Pero bueno, ¿viste? Se va como alejando. Y a mí me da la sensación de que cuando de pronto las películas me trajeron aquí a España, y sobre todo El hijo de la novia, que fue un suceso enorme, tendí como un puente emocional entre la familia que mi madre dejó, de mi madre, mi padre también, ¿no? Pero digo, de que mi madre dejó, y viajó y volvieron a conectarse, ¿no? Un poco producto de eso. Y bueno, yo lo viví como eso, ¿no? Vanidosamente, digo, como un puente emocional que tracé para revincularnos con aquellos que se habían quedado, digamos, ¿no? Tenemos un amigo en común que dice una frase que me interesa explorar con vos, ¿no? Él cuenta que en un momento que él estaba un poco perdido no, que estaba tratando de lidiar con las ganas de tener éxito con el mundo empresarial y el mundo artístico, ¿no? Y tú le dijiste, está muy bien, Lucas se llama, que también estuvo en el podcast hace unos meses, que el empresario no le gana al artista. ¿Qué le quisiste decir ahí? Vamos a situarnos. Sé de esto porque evidentemente es una frase que le quedó mucho, claro. Pero estamos hablando de hace 20 o 20 y pico de años, que él era un chico de 20 y pico de años, o entre 25 y 30, ponele. Ya ambicioso, ya soñador. Sí, claro. Sí. Yo también era más joven, no fue siempre así. A ver, porque nadie sabe nada, yo incluido. Pero nos inventan que el éxito es algo a alcanzar, ¿no?
la felicidad también, qué sé yo, no sé, que la frustración o los fracasos hay que alejar, no sé, son títulos, viste, todos son muy fuertes e Binarios. inexistentes, Sí. Inexistentes, no existe ninguno de ellos, existen las sensaciones, que son pasajeras, del éxito, de la libertad, de la felicidad, ¿no? Depende qué es para cada uno eso, qué significa, qué impacto tiene, pero la sociedad en general nos lo pone con rótulos que brillan, que se hacen deseables, que es la meta, ¿no? Yo creo que es un engaño. Es para cada uno lo que significa para cada uno, o el descubrimiento en el camino de qué significa también, que puede ir variando, ¿no? Y en esa época él me parece una cabeza grandota, Lucas, la verdad. Siempre me pareció, le tengo además mucho cariño, mucho afecto también. Lo conozco hace 20 y pico de años ya. Pero él esa frase no se la olvida, que yo la dije, nada, en medio de una charla, básicamente porque soñábamos lo hemos soñado 20 y pico de años y nunca lo hemos hecho. Sí. Algo juntos, ¿no? Sí. Y él es un gran, para mi gusto por lo menos, ¿no? Preparador de premisas, de historias, ¿no? Le surgen maravillosamente y en general muy ricas. Lo digo yo en función de mis gustos, Sí, ¿no? claro. A mí me encantan y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, sí, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero como en un momento, de pronto, lo veo, porque él es un gran artista, creo yo, pero también es un gran empresario, un gran emprendedor. Y un tipo sí que tiene una espiritualidad también muy importante. Y yo no me acuerdo cómo fue, pero salió de ahí para pensarlo en términos de éxito, ¿viste? Y yo lo que intentaba decirle siempre, vayamos a la historia, hagamos una historia potente, vayamos a, ¿no? Porque... El resto viene. Bueno, mirá, es que a veces, ¿viste? Pareciera ser que hay una fórmula del éxito. No la hay. ¿Qué es el éxito? No, por eso, no, pero que no. Vos decís, vos si pones esto, más esto, más esto. Bueno, ¿para qué hacer fracasos entonces? Haríamos todos éxitos. Claro. Sería ridículo Claro. no hacer eso. Entonces, no, yo creo que la búsqueda más personal, la búsqueda más personal, no me refiero solamente a la persona, sino de la historia que te represente o qué sé yo. Viste, a mí, el otro día charlando con él, por una historia de salud que está atravesando un amigo y que para mí es una mirada que tiene sobre esa enfermedad o sobre lo que le pasa, muy espiritual también, de una búsqueda que va más allá de la búsqueda normal que pudiera hacer cualquiera, que me parece que ahí hay una enseñanza o algo a aprender que puede ser maravilloso y qué bueno poner eso en alguna historia. Bueno, veníamos hablando de eso, pero es como si yo te dijera, hablamos de eso y no es el mismo Lucas de hoy, ¿no? Pero el Lucas de otro momento me ha dicho, por una enfermedad, ponele, no importa, ¿no? A la gente, No ¿viste? vende. Que quiere, no vende, ponele, es una estupidez lo que estoy diciendo ahora, pero igual, digamos, en esos términos, ¿no? Entonces, como lo adiviné varias veces con ese tipo de pensamientos que iban y venían entre el artista y el hombre de negocios, ponele, que yo le dije, pará, o sea, que si vos querés un artista, tenía 20 y pico de años, que el empresario no le gane al artista, ¿viste? Después ves cómo vendés el producto, cómo vendés esta historia, qué se puede hacer, o no, o podés llegar a la conclusión cuando ya tengas armada la historia, lo que querés contar y qué sé yo, que bueno, a lo mejor no lo ves y no querés arriesgar el dinero, y me parece bien, pero después, ¿viste? Qué sé yo. Hay una algo así. hipótesis que a mí me surge, lo conecto con tu proceso también, ¿no? Que nunca lo sabremos, pero esta idea que cuando tú descubriste quién eras, las cosas fluyeron, ¿no? O sea, cuando uno más se acerca a lo que realmente es, como más más Sí, flujo. yo igual todavía me lo sigo preguntando. Sí, quién es una soy, hipótesis. Yo tengo la misma, pero es una hipótesis, Ok. todavía no. Y podríamos aplicarlo aquí, si la historia realmente sale de ti, digamos, bueno, hay más chances de que el resto lo valore versus poner el carro entre los caballos. Bueno, podría hacer una cosa así. Es que en En general, la vida y podría aplicar. en los directores de cine, sobre todo los directores, autores, quiero decir, en general hablan un poco de... Mira, El hijo de la novia, bueno, es un poco, por supuesto, ficcionada, la historia de la familia de Campanella. Su mamá tenía Alzheimer, su papá se quiso casar por la iglesia con ella, la iglesia no se lo autorizó porque no estaba en sus cabales, digamos. Claro. Tiene un montón de... Su padre también tuvo un restaurante, su padre real, quiero decir, de la vida.
es inevitable no hablar de uno cuando uno habla. Los actores también, porque un personaje hecho por un actor y otro tiene la mirada del actor, Total. que puede ser diferente, ¿no? Fíjate que mi padre, que murió hace 2 años, le encantaba escribir. Yo siempre le decía, ¿por qué no escribes un libro? Y me decía, no escribo un libro porque la gente se va a identificar en el libro, ¿no? Porque no se crean, no se inventan los personajes de cero, digamos, ¿no? Voy a empezar a describir cierta persona o cierta otra persona y mis familiares o mis amigos van a decir, hey, George está hablando de mí. ¿Sabes que no necesariamente? No necesariamente. Mirá, a veces él pasa tiene todo su lo miedo. contrario. Mirá. Yo he conocido historias de gente que de repente, viste, escribió, y no sé, la tía, viste, o la madre, no importa, ¿no? Y escribió un personaje difícil, Sí. porque tenía características difíciles. Y de repente comentarios cuando lo ven, tipo, qué persona tan desagradable, ponele, no sé, ¿viste? Claro. Eso es misterioso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno no se reconoce. Bueno, ¿viste? Uno, como todos, tenemos partes buenas, partes no tan buenas, y qué sé yo, y en las partes no tan buenas no te reconoces, no. Yo difícilmente creo, bueno, hay gente que sí, pero siempre es como la sensación de a lo mejor la escucharon, ¿viste? Los actores al defender el personaje, te toque el personaje que te toque. Claro. Entonces, de repente, no, a ver, yo no haría de Hitler en una historia que defienda la idea del nazismo. Claro. Pero si me toca hacer de Hitler en una historia que no defienda la historia del nazismo, lo voy a defender con, como diría yo, la pulsión positiva del personaje. Él pensaría que todo lo que hacía era para el bien de la humanidad. Bueno, Videla. Claro. ¿Vos a Videla lo escuchabas? Un lunático que seguía pensando que lo hacía porque era el bien para Argentina, ¿no? Sí. Eduardo, vos sos una persona, cuando nos conocimos, yo le decía a Miguel, le digo, me pareció un joven de 68 años. No es un piropo, de verdad, es lo que le dije. Y tenés una energía vital, ¿no? Y una que se nota. ¿Qué te mueve, no? ¿Qué te mueve? ¿Con qué te levantás a la mañana y qué te hace transmitir y vivir con ese entusiasmo? Bueno, yo supongo, espero que así sea, digamos, la capacidad todavía de tener una profesión en la que seguimos jugando, ¿no? Y entonces la vida es un poco eso, ¿no? En la medida que uno puede, no que después las cosas que me pasan en la vida real me afectan como a todas las personas, pero digo, en mi profesión hay una vida de querer seguir contando historias, de seguir jugando a contar historias, a hacer otros, y entonces está siempre vital esa energía, porque ahora te toca jugar a esto y tenés que averiguar un montón de cosas, tenés que ver, tenés que ponerte en la piel, millones de cosas, imaginar millones de cosas que no te atan a una rutina diaria que por más que te guste lo que haces y te vaya bien, todos los días resulta que parece que es lo mismo. En nuestra profesión, para bien y para mal, cada día es distinto, ¿no? Y eso, bueno, a mí me parece que tiene su atractivo. Y después, bueno, nada, es una manera de decir, no es que todos los días también tengo bajones, también, por supuesto, obviamente sí. Pero supongo que es eso, ¿no? La capacidad de querer seguir teniendo el niño interior aceitado para poder seguir jugando, porque me pagan por eso, además. Espectacular. Bueno, hasta el último segundo de tu vida. Sí, pero bueno, Brandoni, lo que te estoy diciendo, ¿no? Brandoni, Héctor Alterio, Qué crack. trabajó hasta último momento, pero más allá del trabajo, ¿viste? Es que jugó hasta el último momento. O sea, ahí cuando uno imagina, ¿no? El día que le entierran, Miguel jugó hasta el último momento, qué lindo sería esa frase. Vamos cerrando, Eduardo, y muchas gracias. Para mí súper especial, sé que para Horacio también. Cerramos con la pregunta que sigue, ¿no? Los próximos 20, 30 años que te tocan. ¿Qué sigue? Sí, seguir jugando, que te voy a contestar. Bueno. Y sí, creo que un poco eso, ¿no? Digo, seguir viviendo y seguir jugando todo lo que uno pueda, ¿no? Después, bueno, las circunstancias siempre imperan, ¿viste? Uno no es lo que es, uno es en función de las circunstancias también que te tocan. Y después las decisiones que uno va tomando en esas distintas circunstancias también, ¿no? Entonces, como para adelante no sé, mi único espíritu es intentar seguir jugando, ¿no? Qué espectacular. Eduardo, muchísimas gracias. A usted, gracias, espectacular. Muchas gracias. Bueno, gracias.